Nos acompaña el ingeniero Leonel Palomino, ¿no? Geólogo, docente universitario, y con él conversamos sobre sismos en Puno, sismos en el sur, en el Perú, en Latinoamérica, si no recuerdo mal, hace un año y medio, 2 años, ¿no? Y hoy nos vemos obligados a volver a hacerlo, aunque lo estuvimos buscando, para hablar de lo que ocurrió en Puno hace 2 o 3 semanas, ¿no? ¿Cómo está, ingeniero Palomino? Buenas noches y bienvenido a Foro TV. Buenas noches, José Carlos. Te agradezco la invitación que me hiciste para volver a participar en este programa para poder comentar acerca de los sismos que ocurren en el altiplano peruano y en el sur del Perú. Correcto. Betsabe, ¿tú sentiste el sismo de la vez pasada? No he sentido, pero me han comentado que muchas personas que el televisor incluso tambaleaba, las sillas, la mesa, mucha gente ha sentido, ¿no? Yo no he sentido, José Carlos, porque ya estaba descansando. ¿Cuál es su percepción, ingeniero Leonel Palomino? ¿Qué pasó ese día o esa noche, ¿no? Bueno, esa noche a las 11:35 aproximadamente, la que ocurrió el sismo, tiene un epicentro en el territorio boliviano. Esa zona se producen casi normalmente sismos, es una falla que tiene una dirección noreste a suroeste aproximadamente, que es la que se viene moviendo. Lo último de esa falla que se ha producido fue el 24 de febrero de 1947, que ha tenido una intensidad de 8 grados, en la escala de Mercalli, que en la misma Consata, en Copacabana se sintió 7 grados, en Yunguyo y en Puno 4 grados. Eso es lo que dice el registro histórico que tengo yo en mano, ¿no? Entonces eso significa que ese sismo no solamente se ha sentido recién, sino se viene sintiendo hace mucho tiempo atrás. Pero sin embargo, la particularidad que tiene este sismo de noviembre, a fines de noviembre, es de que tiene un periodo de duración bastante corto. Eso significa una ruptura bastante pequeña. Con el tiempo del 24 de febrero de 1947 fue una duración de medio minuto, significa una ruptura mayor. Entonces significa que nosotros estamos esperando una ruptura mayor, que aquí en Puno vamos a aproximadamente tener una intensidad de 4 grados. ¿Cuál es la característica de esa intensidad de 4 grados? Acá tengo yo la escala de Mercalli modificado, dice lo siguiente, ¿no? Perceptible por la mayoría de las personas dentro de los edificios, por pocas personas en el exterior durante el día. Durante la noche algunas personas pueden despertarse, perturbación en cerámicas, puertas y ventanas, las paredes suelen hacer ruido, los automóviles detenidos se mueven con más energía, sensación semejante al paso de un camión, grande aceleración entre 6 a 10 grados. Bueno, eso es la característica que ha tenido el último sismo fuerte que se ha producido en esa zona. Entonces, con esa información estamos esperando eso que todavía no ha ocurrido, ¿no? Nos está usted diciendo que el próximo sismo que podría presentarse en la región Puno no va a superar los 4 grados. Así es, no debe superar los 4 grados. ¿En la escala de Richter o en la escala de Mercalli? En la escala de Mercalli, que es la intensidad. No estamos hablando de magnitud, sino de la intensidad. Por favor, explíquenos esa diferencia, ¿no? Porque en el común ciudadano lo que más hemos escuchado generalmente es sismo de tal magnitud en la escala de Richter. Ajá. La diferencia está en la siguiente. En la escala de Richter es la energía generada en el momento en que se produce la ruptura. Eso significa que cuando yo tengo un desplazamiento de una placa con respecto a otra placa, ¿no?, se produce un salto. Este salto va a producir una energía que es la que va a hacer vibrar a la roca. Esa es la medición que se da en la escala de Richter. El golpe, en otras palabras. Golpe, vamos a decir. Impacto, el impacto en ese momento, pero en el hipocentro, en el foco en el donde se produce el sismo. Ahora, la intensidad se mide en la escala de Mercalli. ¿Qué mide la escala de Mercalli? La escala de Mercalli mide los resultados. ¿Cómo es que uno puede sentir? Por ejemplo, vamos a suponer
un sismo en un determinado lugar tiene una magnitud de 7, por decir, ¿no? En la escala de Richter. Pero eso es en un punto, con un epicentro determinado. Eso va a generar diferentes magnitudes en la escala de Mercalli. En el mismo epicentro va a ser la máxima intensidad que se va a dar, pero a medida que se va alejando, ¿no? A medida que se va alejando, en la escala de Mercalli va bajando. Entonces, por eso es que aquí la escala de Mercalli mide los resultados. Por ejemplo, el muy débil en la escala de Mercalli modificada dice grado 1, imperceptible para la mayoría, excepto con las condiciones favorables acerca del menor. Pero sin embargo, si nosotros vemos escala 10, por decir, desastroso, algunas estructuras de madera bien construidas, destruidas. Estamos viendo entonces los resultados, los efectos que va a dar, eso es lo que mide la escala de Mercalli. A ver, para completar la idea, para que entendamos con claridad nosotros y quienes están viendo el programa, el último terremoto de Chile, ¿no? ¿Fue de magnitud 8,5? Sí. En la escala de Richter. En la escala de Richter. ¿Cuánto fue en Mercalli? En la escala de Mercalli, en esa misma zona, estuvo por encima de unos 10, ¿no es cierto? Es fuerte, fuertísimo, por eso estamos hablando acá, muy desastroso en la escala de Mercalli. Pero a medida que se ha ido alejando, la escala de Mercalli fue bajando, fue 7, fue 8, fue 4, fue 5, se bajan. O sea, los resultados, los efectos son cada vez menores. Eso es lo que mide la escala de Mercalli. En el informe del Instituto Geofísico, la institución oficial que registra todos los sismos, el 30 de noviembre, el sismo del 30 de noviembre a las 23:35 minutos con 36 segundos, dice magnitud 3.5 ml. ¿Qué quiere decir eso? Magnitud, es la magnitud que se mide normalmente que nosotros conocemos, ¿no? Es la magnitud lineal, si no me equivoco, pero es la magnitud en sí, porque hay varias magnitudes en momento, etcétera, etcétera, ¿no? Lo normal que vemos. Entonces, es la magnitud normal, ¿no? Entonces, ese sismo del 30 de noviembre, ¿cuánto fue en Mercalli y cuánto fue en Richter? Creo que está 4 en la zona. ¿En Mercalli? Sí, en Mercalli. ¿Y en Richter? En Richter 3.5. Entonces fue un sismo pequeño. Así es. O suave, vamos a decirlo así. Así es. Entonces, usted asegura que en Puno no podría presentarse un sismo de gran magnitud, 7, 8, 9 grados en la escala de Richter o en la de Mercalli. Bueno, hay que ser preciso en este sentido, ¿no? Primero nosotros tomamos como referencia lo histórico. Lo histórico, como la vez pasada conversamos, tenemos nosotros el 9 de abril de 1928 a las 12:30 en Ayapata. Intensidad, tengo solamente registro de intensidad, 8 grados en la escala de Mercalli. En Ituata, Macusani, Ollachea, 7 grados. Ahí desapareció Ayapata. Ayapata desapareció, más de 5.000 muertos ahí, ¿no? Puno, 5 grados, ese es el registro. La Paz, 3 grados. Entonces, en ese entonces, en Puno, de acuerdo a la tabla que tendríamos nosotros, si su característica hubiera sido lo siguiente: la mayoría de los objetos se caen, caminar es dificultoso, las ventanas suelen hacer ruido. Entonces ya se siente mucho. Este sismo de 1928 tiene que volver a repetirse, tiene un periodo de retorno que más o menos aproximadamente dentro de unos 10, 20 años debe volver a repetirse y vamos a tener más o menos aproximadamente esa magnitud en cuanto a intensidad, ¿no? Lo que acabo de decir. Esta vez estaba apuntando y tomando nota de todo esto y me tiene también sus inquietudes. En realidad venir aquí a tu programa también es hacer un poco de cátedra y de aprendizaje también, ¿no? Yo estoy muy preocupada ahora con este conocimiento que he tomado, dado de que ha sido muy explícito acá el ingeniero Leonel, de que este fenómeno de 1928 se estaría repitiendo, ¿no? Y nosotros no estamos preparados, sería bueno que la Facultad de Geología, los entendidos, los profesionales,
hagan un poco de dar a conocer esto a la comunidad para que tomemos nuestras precauciones, porque de haber consecuencias psicosociales y económicas las va a haber. Entonces tenemos que estar preparados, José Carlos, ¿no? Yo tengo una grande preocupación en el sector rural, por ejemplo. Las viviendas carecen de estructuras. Sabemos que tienen un sistema propio, una estructura propia, pero que no estaría resistiendo a este proceso que se podría dar de un sismo, ¿no? Entonces creo que hay que promover políticas de vivienda, políticas de mejoramiento de estructuras de las viviendas, especialmente del sector rural, y ahora también el municipio, ¿no? Cuando otorgue la licencia, yo pienso que tiene que controlar la manera como se están construyendo los domicilios para poder prevenir situaciones, José Carlos. Y ya Defensa Civil también ya debe estar haciendo ya su plan de contingencia para estos aspectos. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando se instaló este sismógrafo, creo que se llama, aquí en la Universidad Nacional del Altiplano, algunos puneños, un poco ingenuos como yo, creíamos que teniendo el sismógrafo aquí tan cerquita dentro de la ciudad universitaria, los puneños íbamos a estar muy bien informados de lo que pasaba sísmicamente en la región Puno. Pero vemos que no es así. Todo lo que marca este sismógrafo va a Lima. ¿Eso es cierto? Así es, eso es cierto. Todo está monitoreado desde Lima. Acá nosotros no absolutamente en nada participamos en eso. Pero José Carlos, acá hay algo más que quisiera yo agregar a lo que dice Isabel, ¿no? En la provincia de Carabaya no se han tomado ningún tipo de medidas sabiendo, ¿no?, que en 1928 ha habido 5.000 muertos. Las casas ni la vivienda, ninguna medida, absolutamente en nada. Ahora, volviendo a lo que es la ciudad de Puno, ¿no? Nosotros estamos esperando un sismo bastante fuerte, no como estas que estamos viendo intracorticales, sino las que son de contacto entre placas, un sismo bastante grande por encima de 8 grados en la escala de Richter, magnitud, estamos hablando, Tacna Moquegua. Estamos hablando por encima de 8 grados, eso nadie lo discute, todos estamos de acuerdo en los foros nacionales e internacionales, en lo que he podido asistir, todos estamos de acuerdo, estamos esperando. Usted dijo algo más grave la vez pasada, que había estudios que pronosticaban que Tacna podía desaparecer. Bueno, eso no lo discutimos. Eso no lo discutimos, o sea, nadie. ¿Eso es eminente, no hay nada que decir. Eso va a tener que ocurrir, ¿no? Es como decir, ¿va a haber lluvia de acá de un mes? Sí. ¿Dentro de estos días puede llover? Sí, puede llover. Estamos hablando de eso, no podemos discutir que no va a llover, ¿no? Eso es algo que tiene que darse. Entonces, yo hice cálculos, un pequeño estudio que yo he presentado, y también en un foro en la universidad acá yo presenté, en donde ¿cuál sería el efecto en la ciudad de Puno de ese sismo de Tacna Moquegua, por encima de 8 grados? Vamos a tener en algunos lugares unos 5 grados en la escala de Mercalli, intensidad estoy hablando, no los efectos que... Y en algunos lugares donde la amplificación de las ondas sísmicas son mayores, más o menos van a llegar a unos 6 grados. ¿Qué es 6 grados? Es fuerte, percibible en todas las personas, muchas personas. De acuerdo al cálculo que yo tenía, incluso hasta me salió muertos, ojalá que esté muy equivocado yo. ¿No? Caramba. Sí, así me salió a mí, a mis cálculos que he obtenido, de acuerdo a los métodos que tengo como referencia de España, de México, con esos métodos he calculado y me salió, y me resultó. ¿A qué lugares de la región afectaría este gran sismo de Tacna Moquegua? Generalmente en suelos donde son arcillosos. ¿Qué es lo que ocurre en un sismo? Las ondas sísmicas que se propagan a través de la roca, cuando llegan a un suelo, estos tienden a atenuarse o tienden a amplificarse. En otras palabras, tienden a dar con mayor fuerza o tienden a disminuir de fuerza. Entonces, los suelos donde son pantanosos o donde hay mayor movimiento, entonces estos tienden a amplificarse. ¿Eso qué significa? Donde actualmente tenemos construcciones nosotros en la orilla del lago, por la Pampa Zúñiga, etcétera, etcétera, bueno, no vamos a alarmar, tienen este tipo de suelo que van a amplificar.
Entonces, esas son las zonas bastante, y en cualquier parte de la región Puno, donde llega ese tipo de suelos se van a amplificar y van a tener este tipo de problemas. No sé si tienes algo más. José Carlos, yo soy de las ciencias sociales, por eso estoy tomando nota, atención, pero lo que he entendido que hay un referente histórico de 1928 y que ha sucedido un fenómeno, ese fenómeno se va a repetir. Y aproximadamente de 1928 al 2015 habrán pasado 100 años. Entonces, ¿cómo nos fundamentarías ese fenómeno? ¿Todo fenómeno se repite después de 100 años, no, Leonel? Se llama periodo de retorno. Ese es el nombre técnico. El periodo de retorno, cada sismo tiene su particularidad, así como una erupción volcánica. Tiene su... entonces, el sismo de Ayapata tiene un periodo de retorno de unos 120 años, aproximadamente. Entonces, ahí es donde va a regresar ese periodo de retorno. Y el periodo de retorno del sur del Perú es mucho mayor, y por eso es que tiene mayor fuerza, ¿no? Su fuerza de vibración es mucho mayor. Muy bien, bueno, cada vez que viene usted aprendemos más, pero también nos asustamos más. Pero para eso hay que evitar, eso hay que prevenir, ¿no? Hay una fundamentación científica que nos los ha dado acá Leonel, de la Facultad de Geología de la Universidad Nacional del Altiplano, y que debe ser tomada en cuenta por nuestras autoridades. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por lo de José Carlos, si me permite muy rápidamente, hay otro riesgo aún todavía que aún no lo percibimos. En el año 1600 erupcionó lo que se llama el volcán Huayna Putina, que aproximadamente en ese entonces, cuando no había mucha gente, murieron 1.500 personas. Eso es el informe, el registro que se tiene. E incluso hay actualmente una misión extranjera que está trabajando en la zona de Moquegua, donde ellos piensan encontrar varios pueblos sepultados. Según lo que se escribe, es que el sonido de esta erupción llegó hasta Lima. Si llegó el sonido hasta Lima, debe llegar acá a Puno, ¿no es cierto? Porque dice que el virrey, cuando escuchó la explosión, pensó que habían estado atacando Lima unos piratas y subió al Cerro San Cristóbal para ver si estaban atacando, y no sabían de qué. Esta explosión del volcán Huayna Putina tiene una trascendencia global. En todo el planeta Tierra se sintió, de tal manera que ha habido una hambruna terrible en Rusia en los años 1602-3, que habría causado efectos en Rusia y en varios países en el hemisferio norte. Estamos hablando nosotros del hemisferio sur. Entonces, si ha tenido una trascendencia mundial, si nosotros vamos a pensar de que esta pueda darse, sí, actualmente se considera un volcán activo. Ese es otro riesgo que corremos, que quizás en otro momento podríamos conversar. Bueno, sí, bueno, vamos a comprometer a conversar un poco más frecuentemente para hablar no solo de esto, sino aquella vez me acuerdo que hablamos de la falla geológica que se presentó en julio, ¿no? Así que me están enviando datos de otro sismo que se había sentido en Carabaya en 1952. No sé si lo tienes en su registro. No la tengo en el registro, pero sismos pequeños en esa falla tiene que sentirse. Seguramente posteriores a esos sismos pequeños, estamos hablando sismos de trascendencia únicamente. No, aquí están hablando de un movimiento sísmico de magnitud 7.5 en la escala de Richter. A las 6:31 de la mañana afectó a Coasa y Macusani. No, es de consideración. No tengo yo en los registros que yo he podido, que tengo, no, debe ver en algún sitio, en todo caso. La fuente. Sí, la fuente es el Instituto Nacional de Defensa Civil, es el Compendio Estadístico de Prevención y Atención de Desastres del 2008, sismos ocurridos en el Perú. Muchas gracias. Entonces, a buena hora, ¿no? Sí, en buena hora. Vamos a tener que informarnos mejor todavía. Ingeniero Leonel, muchas gracias. A usted.